Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente en este canal. Muchísimas gracias a todas las personas que le han estado dando like, que le han estado dando, que han dejado un montón de comentarios de apoyo en el canal, sobre todo en las redes de TikTok. Muy agradecidos desde esta producción por todo el apoyo que nos vienen brindando. También agradecidos con todas las críticas que nos han mandado, sobre todo en materia económica, en materia de repensar el tema del trabajo, el tema de las empresas, etcétera. Estamos preparando una respuesta. Pero bueno, todavía no la tenemos lista, así que el día de hoy también queremos hablar de algo muy importante, quizás no de coyuntura política como de hablar del gobierno o de Evo Morales o de la oposición, sino también hablar de la subtrama que viene pasando en el país, que creemos que es mucho más importante quizás que la disputa dentro de los políticos hoy en día. Y esa subtrama es nada más y nada menos que el hecho de que en estos días en adelante se cumplen 5 años de los sucesos de 2019. Se cumplen hoy 5 años del motín policial de 2019. El domingo, al igual que entonces, se cumplen 5 años de la renuncia de Evo Morales. Estamos a días, bueno, a una semana de los 5 años de la masacre de Sacaba, de la masacre de Pedregal, de Sencata y de un montón de cosas más. Y resulta muy importante revisar qué ha pasado 5 años después. Sobre todo porque es un momento muy canónico, muy central para nuestra generación, para los changos de mi edad, un poco mayores sobre todo, para los más jóvenes, para quienes sean adolescentes o niños en esa época. Un poco de paciencia, este video viene con mucha data cargada, pero sobre todo viene con el ánimo de reflexionar sobre lo que ha pasado. Así que si te quedan cosas, dudas, consultas, déjalas en el canal, por favor, y las vamos respondiendo. Y también puedes aprovechar de preguntarle un poco a tu familia, a tu familiar, a tu hermana mayor, a tu hermano mayor, a tu papá, a tu abuela, sobre qué fue lo que pasó, y obviamente siempre es bueno mantenerse informados. Como saben, este canal produce sus propias gráficas, así que vamos a ir con eso. Tenemos algunas, en este caso con dibujitos, con imágenes para recordar aquellos días, pero sobre todo para reflexionar qué se ha generado tras el 2019. Entonces, no va a ser un video sobre si fue golpe de Estado o fue fraude electoral. Si esperan esa discusión, pueden tranquilamente ahorita dejarlo, este video, pero si quieren entrar a una reflexión de, bueno, ¿qué se generó tras estos hechos, que sin duda marcan un antes y un después en la historia reciente de Bolivia? Pues bueno, estamos en materia. Así que vamos a irnos ahí con esta primera gráfica, que es justamente un primer resultado del 2019, es una polarización política. Se crea una polarización política en torno a dos grandes ejes que podríamos mencionar: la posición de Yanine Áñez y la quema de la Huipala. La posición de Yanine Áñez aquí la tienen ustedes, se da en el Palacio de Gobierno. Este es el general Terceros, que hoy día está preso por los diferentes juicios que se abrieron posteriormente. Y bueno, hay una polarización política porque hay una discusión sobre lo que pasó. Para un sector importante de la política y del país, lo que ocurrió fue un fraude electoral, básicamente orquestado por Evo Morales, entonces presidente, lo cual motivó a un movimiento de ciudadano, un movimiento de sectores de clase media principalmente, pero sobre todo urbanos, a salir a las calles a denunciar este fraude y a exigir en un primer momento la anulación de los comicios y en un segundo momento la renuncia de Evo Morales, que fue secundado justamente por la policía y posteriormente el ejército, y que se planteó como un movimiento ciudadano de resistencia contra lo que se denominaba entonces la dictadura de Evo Morales, ¿no? O sea, hay un sector de la población que cree esto fervientemente, y que lo que ocurre entonces con la posición de Yanine Áñez es una sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales, y generalmente se omite o se habla poco de la quema de las huipalas, ¿no? Se habla poco de la violencia posterior, de las diferentes masacres o de las investigaciones de derechos humanos posteriores, ya con el gobierno de Yanine Áñez, y se suele decir que no pasó nada, se dispararon entre ellos. Habría que investigar, ¿no? Hay como una niebla dentro de esta narrativa respecto a justamente estas imágenes, ¿no? Los ataúdes en la Plaza Murillo, las gasificaciones a los sectores indígenas, urbanos y rurales.
vamos con la otra versión, porque una polarización política exige siempre, cuando menos, dos ejes. Y este sería uno, y ahora vamos con el otro. Para un sector importante de la población lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado orquestado por el apoyo del ejército y de la policía a un grupo civil que exigió la renuncia de Evo Morales y que con fusil en mano forzaron la renuncia y después desataron una ola de represión sobre los sectores indígenas y urbanos y rurales. Es ahí donde la denuncia se enmarca tanto en la violencia militar contra estos sectores, esta imagen icónica durante la represión en la ciudad de La Paz, o la marcha de los ataúdes con los muertos caídos en combate en Sencata, en Sacaba. Podríamos hablar de todas las investigaciones de derechos humanos posteriores que dieron en cuenta de que no solo hubo muertos en Sacaba y en Sencata, sino que los hubo también en Yapacaní, en Betanzos, en Río Abajo, en la ciudad, al sur de La Paz, en el Pedregal, dentro de la misma ciudad de La Paz, en La Ceja, en Montero, y quizás me estoy olvidando alguno que otro lugar. Y bueno, para esta explicación, denuncia de lo que hubo es un golpe de Estado, es también central la quema de las huipalas. El acto de celebración por parte del movimiento ciudadano de quemar símbolos patrios y de quemar huipalas en las plazas principales, que se vuelve un acto de indignación e inflexión por parte de los sectores populares, indígenas, tanto urbanos como rurales. Y sin duda, 5 años, esto sigue siendo un eje de debate central, sigue siendo un parteaguas, lo cual nos muestra que existe acá una grieta política y social que va más allá de partidos políticos, sino que incluso llega a la vida cotidiana, a preguntas en clases universitarias, a comentarios en fiestas, a comentarios que es transversal a la vida de una persona. Obviamente hay personas que no hablan de política, que no les interesa la política, y frente a esta grieta la respuesta siempre es el no sé, ¿no? No sabe, no responde. Pero todas las personas que han visto esto o tienen alguna opinión sobre esta, no tienen matices. Nadie te va a decir, sí hubo un fraude electoral, pero al mismo tiempo hubo un golpe de Estado. Esta explicación no existe. O hay una o hay otra. Y eso es la mejor muestra de que uno de los efectos a 5 años es de que hay una polarización política que no se ha resuelto, que hoy por hoy todavía existe. Otro tema es lo que hagan o no hagan los políticos. Un segundo resultado es una radicalización en las formas de protesta. Después del 2019 se está haciendo cada vez más legítimo el uso de la violencia como una forma de cambiar y de transformar el país, también como una forma de hacer respetar y de exigir determinadas demandas al gobierno o de combatir a otros sectores sociales. Unos ejemplos muy claros de esto son la reactivación de determinadas milicias que existían antes del 2019. La Unión Juvenil Cruceñista, que son los que tienen aquí en pantalla, existen desde la década de los 60, tienen como 60 años casi, van para los 70 años de antigüedad, con diferentes participaciones. Participaron apoyando el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez en el 71, el de García Meza en el 81 igualmente. Participaron en el intento de separatismo del 2008 al 2010. Esta es una foto de hecho de ese momento. Y tras esa derrota y la consolidación del gobierno de Evo Morales, se desarticula el brazo militar de la Unión Juvenil Cruceñista, que reaparece en los episodios de 2019 y que sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, estuvo más organizada y preparada en 2022, cuando se dieron los combates por el censo, y en el 2019 recién como que andaba agarrando kilometraje. Por el otro lado de la grieta, si ustedes quieren, que tenemos acá, tendríamos la reactivación de milicias rurales como los Ponchos Rojos. Los Ponchos Rojos nacen por el 2000-2003, durante la época de Goni Sánchez, durante la época de la Guerra del Gas y los enfrentamientos en Achacachi y la masacre de Huarizata del año 2003, que se encontraban más bien desarticulados, pues porque el gobierno era muy favorable al movimiento indígena, al movimiento aymara, y más bien la quema de la huipala, la salida de los militares a la calle, reactiva a los Ponchos Rojos,
que recientemente también han bloqueado, que se han estado movilizando no solo el 2019, sino el 2020 en adelante. Pero no solo hay reactivación de grupos previos, sino hay creación de nuevos grupos. Quizás en el lado, digamos, del movimiento ciudadano, uno de los más icónicos sería la Resistencia Juvenil Cochala, la RJC, pero podríamos decir que en realidad hay una proliferación de lo que se llamó, digamos, estas primeras líneas del movimiento ciudadano, que eran básicamente jóvenes de universidades públicas y privadas que con escudos pintados de tricolor y cascos del color de acuerdo al rol organizativo que les tocaba, salían a las calles a combatir a la policía, a combatir a los movimientos campesinos, a las organizaciones sociales. Esto existió en Oruro, en La Paz, en Sucre, en Potosí, en Tarija. Fueron mucho más diversas y amplias y heterogéneas que la RJC, que tuvo un corte mucho más militar, por decirlo así, mucho más parecido al de la Unión Juvenil Cruceñista, justamente, ¿no? Y por izquierda, si ustedes quieren, por el proceso de cambio, podríamos mencionar la aparición inédita de milicias quechuas, porque recordemos que los ponchos rojos son esencialmente aymaras, y aparecen de repente en el 2019 y el 2020 milicias quechuas, sobre todo en el norte de Potosí. La sección Tomás Catari sería el mejor ejemplo de eso, que se crea el 2020. De hecho, esta foto de la sección Tomás Catari con los fusiles en mano es del 2020, es un recorte de ATV. Pero también podemos mencionar las del Chapare, que operan tras la renuncia de Evo Morales con el inicio de las represiones por parte del gobierno de Yanine Áñez. Pero no solo en áreas rurales, que ahí podríamos encasillar Chapare, Ponchos Rojos, Norte Potosí, sino también en zonas urbanas, sobre todo en el Alto, en la zona sur de Cochabamba y en la ciudad de La Paz. Y Santa Cruz, el Plan 3000 en Santa Cruz. Serían como las tres zonas urbanas donde también de repente aparecen grupos que copian cierta forma organizativa del movimiento ciudadano y entonces vienen a ser como la contra, ¿no? Vienen a ser como la respuesta a este tipo de organización que emprendió el movimiento ciudadano durante el 2019. Cualquier caso, lo que estamos viendo acá es que cada vez es más común el uso de petardos, el uso de explosivos, el uso de bazucas, el uso de escudos para ejercer y hacer acciones políticas. Y eso es algo que arranca el 2019 y solo ha ido agarrando empuje durante los siguientes años. Un tercer, no menor, resabio que ha quedado del 2019 es el retorno de los militares en la política. 2019 esto es súper claro. Podríamos decir que desde el retorno a la democracia en 1982, el ejército sí ha actuado en política. Hay un montón de militarizaciones. La propia guerra del gas, el año 2003, está llevada a cabo por los militares. Pero lo que no teníamos era militares dando opiniones. Los militares obedecían órdenes y las ejecutaban. Se militarizaba algo y ellos salían a disparar, a matar gente, etc. Lo que no ocurría era que los militares den su opinión. En 2019 dan su opinión. Empiezan a decir quién debe o no debe ser presidente. Esa es la icónica foto de Calimán con todo el Estado Mayor diciendo, bueno, debería renunciar, señor presidente, ¿no? Y si no, bueno, aquí están los militares y las avionetas para hacerlo renunciar. Después del 2020 también tenemos un montón de opiniones. Recuerden ya, cuando Yanine Áñez era presidenta, que los militares se toman la Asamblea Legislativa y exigen la aprobación de los nuevos ascensos y que si no iban a sacar al ejército. Nuevamente, militares dando opinión. Ya el 2024 encontramos un tercer momento en el que los militares dan su opinión, cuando Zúñiga en una entrevista con Jimena Antelo sale a decir que Evo no puede ser candidato y que los militares van a hacer lo que sea necesario de manera con una orden de aprehensión o por la fuerza, por las armas. Y entonces los militares dan su opinión y siguen dando opiniones. Y complica sin duda el escenario el 2024 ya en octubre. Estamos todo este año a finales. Tenemos la militarización del puente de Parotani como una medida del gobierno de Arce para romper con los bloqueos que exigían la solución de los problemas económicos.
Y los militares, bueno, diciendo si esto era o no era necesario, si era bueno o no era bueno. Los cambios que hay en el alto mando nos muestran que los militares cada vez opinan más de política. La última vez que los militares decidieron participar en política, hubieron 18 años de dictadura en el país. Arrancaron con el golpe de estado de Barrientos Ortuño en el 64 y concluyeron en el 82. Entonces, esto es algo no menor, algo que pasa desapercibido, algo que no sale en la tele porque no es bueno para la tele hablar sobre los temas importantes, sino sobre los temas que son vendibles, ¿no? Esas serían los tres grandes cambios que hay, pero me gustaría hablar de un cuarto que en este caso no viene acompañado de una imagen, sino más de una reflexión. Desde el año 2019, algo ha cambiado en Bolivia que es muy importante aclararlo. Ya no hay un horizonte común dentro del país. Antes del 2019, para quienes eran más jóvenes, o haciendo memoria para los jóvenes de mi edad, antes del 2019 uno estaba en contra o de acuerdo respecto al programa del MAS. Uno podía decir la industrialización es mentira, uno podía decir no debemos ser una matriz energética, deberíamos invertir en otras cosas, pero el gobierno del MAS había construido un horizonte. La Bolivia industrial, la Bolivia energética y la Bolivia igualitaria en hechos plurinacionales, en un sentido plurinacional, el reconocimiento de las naciones indígenas. Hoy no hay un horizonte. Cuando tú vas a discutir cuál es el horizonte que propone el proceso de cambio, es vamos a defender la huipala, vamos a defender la pollera, vamos a defender la dignidad indígena. Buenísimo, pero eso no es un proyecto. Eso no es un horizonte de país. Eso es una consigna. Eso es lo que somos. No es a dónde queremos ir. Y por el otro lado, desde el Movimiento Ciudadano, tú puedes decir que ahorita la gente está diciendo no, hay que hacer que venga tal empresa o que venga tal otra, o hay que privatizar las empresas del Estado, o hay que... Pero no hay ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el camino al que está yendo Bolivia? Eso por derecha tampoco hay. Desde el Movimiento Ciudadano se dice, nosotros somos republicanos, nosotros combatimos contra el fraude, nosotros salimos a las calles para construir una Bolivia mejor, una Bolivia donde los profesionales tengan el trabajo que se merecen, donde haya una meritocracia digna y un respeto a las instituciones. Sí, pero esas eran las consignas. ¿Qué país se está construyendo? Eso es algo que por esta grieta política que se ha generado ya no existe. Entonces hay un país sin rumbo, donde la gente cada vez se enquista más en lo que cree y le es más difícil crear un nuevo horizonte. Y ojo, yo no creo que la solución sea encontrar un acuerdo mágico entre ambas partes, porque yo siento que nuestra generación quedó muy marcada en un sentido mucho más profundo de lo que aguanta el papel de la política. Yo soy un convencido de que la salida es la creación de un nuevo horizonte de país. Y no existe una creación de un nuevo horizonte sin saber qué es lo que pasó y saber qué es lo que está pasando. Y yo creo que es ahí donde falla los políticos, los partidos políticos de todos los colores. Porque la discusión en el campo político, ¿cuál es? ¿Con quién salía el Evo? ¿Con quién no salía el Evo? ¿Qué denuncias tiene el Evo o no tiene? Yo no sé qué tiene que ver eso con las masacres del 2019. La discusión del gobierno es si el Evo es responsable de los bloqueos, si el Evo es responsable del desabastecimiento del combustible, si el Evo quiere o no quiere darles un golpe de Estado. Yo no sé qué tiene que ver eso con la quema de las huipalas, con los ataques a las mujeres de pollera que se han dado y se siguen dando desde el 2019. Y si ustedes quieren al otro lado, la discusión de la derecha es si las cosas tienen que ser como Milei, si las cosas tienen que ser como Bukele, si las cosas tienen que ser como Trump. Y no hay ¿qué pasó con todos esos jóvenes universitarios que tomaron sus escudos, que tomaron sus cascos y que estuvieron dispuestos a aguantar los gases, a aguantar la represión para conseguir el país que ellos se habían propuesto? A nadie le interesa. No le interesa a Mesa, no le interesa a Manfred, no le interesa a Branco. Los jóvenes, toda esa generación que salió a la calle en 2019 está enterrada para la derecha. La derecha lo que quiere es su voto. No le interesa lo que quiere. No le interesa lo que piensa. No le interesa qué país quiere construir. Y yo creo que ese es el problema. Que tenemos una política discutiendo
cosas pequeñas y una polarización abajo de cosas mucho más profundas. Porque podremos estar en desacuerdo, podrás tú apoyar y decir que hubo fraude, que hubo una sucesión constitucional, que no hubieron masacres. Y yo podré decir que lo que hubo fueron masacres, que hubo militarización, que hubo golpe de Estado, que mataron gente inocente. Pero yo reconozco que lo que tú has hecho tiene un sentido más profundo que el solo haber votado a alguien o solo el compartir tal meme. Podremos estar totalmente en desacuerdo, pero creo que es tan intensa y profunda en tu construcción política esos hechos como lo es en mí, porque nos marcó. Y lo que marcó el 19 en este país fue mucho más profundo de lo que los políticos quieren aceptar y quieren asumir. Porque eso implica los errores que se cometieron en todos los frentes. Cada quien hará su autocrítica. Pero nadie la hace justamente. Entonces pasan los años, el dolor, las heridas permanecen. Y lo que les reclamamos a los políticos quizás es, oigan, hubo algo en este país que pasó hace 5 años que es mucho más importante que sus peleas mezquinas. Y si ellos no están dispuestos a escuchar, creo que es momento de nuestra generación de asumir que hay que darle una salida a este país. No hemos combatido en vano. No hemos luchado en vano. Y la gente que hoy ya no está, no murió en vano. Y yo creo que esa es una tarea, es un resabio de lo que ha quedado del 2019 y que es muy importante guardar ahora. Toda la información que hemos tratado de dar es también para darle sentido a esa emoción, a ese recuerdo que hemos guardado durante todo este tiempo, pero sobre todo con el ánimo de construir algo más hacia adelante. A 5 años de los hechos en 2019 creo que hay muy pocas cosas resueltas, porque ha habido muy pocas ganas de realmente dar una discusión sobre lo que ha pasado. No una discusión que lo resuelva. Lo que pasó ya se dio. Lo que necesitamos es una discusión sobre qué horizonte construir ahora. Y eso es algo que nadie lo está haciendo y que nos corresponde. Quizás a las personas que participamos en la calle, a las personas que estuvimos dispuestas a darlo todo en aquel momento, de dar esa discusión, no porque seamos mejores, no porque seamos diferentes, sino porque nos corresponde darle un mejor país a la gente que está por venir que el país que se nos dio a nosotros. Y eso es una tarea que tenemos que darle a nosotros. Solo nosotros podemos hacerla. Espero que les haya gustado este video. Perdón si ha sido un poco más largo. Les invito a darle like. Les invito a dejar sus dudas en los comentarios. Y les invito a compartirlo con todas las personas que ustedes crean necesarias. El análisis, como siempre, completo lo tienen acá en YouTube. Los recortes sobre lo más importante lo tienen en TikTok. Ambas informaciones son muy importantes, así que por favor véanlas. Y nos estamos viendo en el próximo video. Ha sido un gusto y como siempre, hasta la próxima.